días, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión informativa. Estamos listos en esta mañana algo cálida acá en la capital ecuatoriana para compartirles las noticias del acontecer nacional, lo que ha ocurrido en las últimas horas, también actualización sobre varios temas, por ejemplo, que se tratan en el legislativo, así que les invitamos a seguir en sintonía de este espacio, porque a medida que avance esta transmisión, pues iremos desarrollando varios temas noticiosos. Cuéntenos cómo están ustedes en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus demás espacios. Queremos saber cómo se encuentran, cómo están en este segundo día de la semana, en estos primeros días de este mes de marzo. Esperamos que cada una de sus actividades se vaya desarrollando de la mejor manera. Para quienes son nuevos por aquí en YouTube, en Corape Digital TV, me presento, mi nombre es Elba Luzardo y todos los días a esta misma hora nos vamos a encontrar en este espacio. Y precisamente hablando de esta misma hora, en este momento vamos a saludar a nuestro invitado del día. Ya está en nuestra sala virtual de invitados el economista Patricio Almeida para hablar sobre la ley para el fortalecimiento del turismo que envió en días pasados el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Economista Almeida, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a los amigos oyentes de esta cadena de radios Corabe y listo para hablar sobre este tema, que es un tema, un proyecto de fortalecimiento de las actividades turísticas que es muy relevante para la situación en la que está atravesando el país, para ver si se logra reactivar la economía y este es un sector estratégico para esa reactivación. Gracias por acompañarnos, economista. Y esta ley presentada por el presidente Daniel Noboa fue calificada ya en el CALE, en la Asamblea Nacional, y ahora será tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico. Hablemos de algunos puntos. Por ejemplo, con esta se establece que los pagos al exterior que realicen los prestadores de servicios turísticos por servicios profesionales o artísticos, aquí están incluidos los conciertos internacionales, serán deducibles y no pagarán impuesto a la renta ni estarán sujetos a la retención de la fuente. Por favor, explíquenos qué significa esto y también lo ve como el camino para atraer eventos internacionales al país. Ese es uno de los temas que habría que analizarlo con cuidado, porque aquí se habla justamente de esas exenciones tributarias, sobre todo de impuesto a la renta, del pago de impuesto a la renta, para las presentaciones de artistas internacionales. Y usted sabe, primero, los niveles de costos son importantes, son cuantiosos cuando se trae un artista de renombre internacional invitado al Ecuador. Y eso implica también una salida de recursos del país, porque ellos cobran por esas presentaciones. Si bien se activa el turismo a nivel interno, pero hay una salida de divisas, porque hay que realizar los pagos al exterior. Y claro, se elimina ese 5% que sería lo que cae, sale también como recurso para el país y de otra parte el impuesto a la renta, a este tipo de actividades. Si generan rentas deberían pagar ese impuesto, pero en este caso se hace una exención tributaria para ese tipo de presentaciones. Si bien eso puede activar y a muchos ecuatorianos les puede agradar y estar interesados en este tipo de eventos. Sin embargo, si uno le ve desde la perspectiva económica, significa salida de divisas, significa una reducción de ingresos, pero por otro lado se podría mencionar que eso va a activar el turismo en la ciudad donde se presenten los artistas. Por ejemplo, la semana pasada en la presentación del cantante Luis Miguel, vino gente de provincias a Quito y eso pudo haber activado el turismo de la ciudad capital. Obviamente eso mueve recursos y eso es, creo yo, lo que está viendo la gente del gobierno para activar el sector turístico. Y usted ha señalado dos temas importantes y es que viendo este tema desde el lado económico puede haber lo de la reducción de ingresos y lo de la salida de divisas. ¿Esto qué tan grande puede ser el impacto para el país y si puede ser negativo o positivo? Yo diría que tiene la salida de divisas para una economía dolarizada siempre es un problema. El tema es que, por ejemplo, si hay un artista de renombre internacional y vienen eh, ciudadanos de vecinos países como Colombia, Perú, a esa presentación ellos traerían divisas, traerían recursos para el Ecuador. Pero si es que es un evento solo para ecuatorianos, necesariamente tendría que salir. Pero por otro lado, yo quiero mirarle desde el lado interno la activación del turismo interno porque usted lo que ve es, por ejemplo, se habla de que esta
atracción a conciertos puede generar divisas, pero más que generar divisas, yo le vería desde el lado de la activación de la economía interna. A menos que venga una artista como Miley Cyrus y uno de renombre mundial que pueda traer muchos recursos al país, incluso desde el exterior, entonces ahí sí la situación podría cambiar. Pero la idea creo yo es activar la economía interna desde el punto de vista del turismo, porque la presentación de un artista lo que hace es activa el turismo interno. Economista, y siguiendo en esta misma línea de las preguntas, en esta propuesta que plantea el Ejecutivo se habla de una reducción al 0% del impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas. ¿Cómo analiza usted también este punto y cómo también entenderlo? Bueno, la eliminación no solamente es a la salida de divisas, yo diría que es la eliminación progresiva del 5% a la carga de combustible para, por ejemplo, para aviones. Es decir, ellos pagarían un adicional de 5% al combustible que cargan en el país y ahora la idea es eliminar eso. Entonces, porque de alguna manera también a las aerolíneas internacionales se quiere dar una ventaja para que puedan atraer turistas para el Ecuador. Porque mire, hay promociones que hacen incluso las líneas aéreas para llevar turistas a distintos países y ellos ofrecen vuelos, las condiciones mejores, incluso costo de pasajes reducidos en determinadas épocas para poder llevar pasajeros a ese país de destino. Yo creo que esta exoneración que se le está dando, esta eliminación progresiva, se habla del 5% a la carga de combustibles, va en ese sentido, es decir, de generar un incentivo a la aerolínea internacional para que traiga pasajeros o a una nacional que pueda hacer vuelos charter para traer pasajeros al Ecuador y un evento importante, por ejemplo. Diga usted, en el caso del fútbol, por ejemplo, si se armaría una Copa América aquí, de seguro que tendremos turistas internacionales. En algún momento hay que pensar, por ejemplo, que Colombia, Ecuador, Perú pueden juntarse para armar una Copa Mundial de Fútbol. Porque claro, ya los tres países han sido parte de los campeonatos mundiales, dado que un país no cuenta con la infraestructura completa para una organización de un evento de esa magnitud como un campeonato mundial de fútbol, lo que se podría es, integrados los países, poder hacerlo. Miren, en Norteamérica, el campeonato que se va a jugar, el próximo campeonato mundial, están integrados Canadá, Estados Unidos y México, que son tres países enormes. Yo decía, la movilización de un partido de fútbol a otro va a ser con varias horas de vuelo en avión, mientras que en Qatar usted se movilizaba de un estadio a otro en un tren, en un metro y en minutos. Acá tiene que hacerlo en horas y en avión. Entonces, entre Colombia, Ecuador y Perú sería una buena opción preparar una infraestructura para organizar un campeonato mundial y eso sí genera divisas, efectos multiplicadores, porque hay miles de ciudadanos hinchas de los equipos de fútbol de sus países que van de visita al país anfitrión. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si uno lo pensara en esa perspectiva, diría que se activa el turismo, se activa el turismo interno, se activa el turismo internacional, se activan las aerolíneas, se activan pasajes, se activan hoteles, restaurantes y lugares de visita turísticos. Economista, y también consultarle sobre otro de los puntos que trata esta norma, y es que con ella se abriría la posibilidad que bancos y cooperativas puedan refinanciar préstamos de operadores turísticos. ¿Cómo ve también usted esta propuesta que forma parte de esta iniciativa tributaria que ha enviado el presidente Daniel Noboa? Sí, eso es lo que está. Hay una condonación, digamos, de intereses amorosos tributarios de turismo, se ha dicho. Incluso se habla de que al IES, las empresas turísticas que deban recursos de sus empleadores, también puedan ser reestructurada su deuda. Porque la idea es incentivar el sector turístico. O sea, se promueve un refinanciamiento de deudas a los operadores turísticos, se ha dicho, y claro, se está dando unos plazos que equivalen a unos 24 meses, es decir, facilidades de pago al IES 24 meses.
refinanciamiento con micro, medianas y pequeñas empresas turísticas que diferirían el pago incluso del impuesto a la renta desde este año 2024 por 24 meses. Es decir, lo que se está dando es incentivos para que el sector turístico se recupere. Ahí hay que hacer una distinción. Yo ponía de ejemplo el Campeonato Mundial de Fútbol, porque también hay que hacer una distinción entre lo que es un turismo de élite y un turismo que se denomina comúnmente como mochilero. El turismo este de élite es el que deja cuantiosos recursos a un país. Es decir, es el que genera mucho mayor valor agregado, mucho mayores ingresos para el Ecuador que el otro tipo de. Por eso yo creo que ahí hay que hacer una distinción entre lo que es un turismo de importantes ingresos y un turismo que solo deja pocos ingresos, es decir, que activa una economía hacia adentro, pero que no deja excedentes, no deja, digamos, unas ganancias importantes para el Ecuador. Yo creo que eso está faltando en esta ley, porque se habla incluso de que se vayan a hacer visitas turísticas a zonas que sean de cuidado natural, digamos, zonas protegidas y que se haga una especie de turismo en esas zonas, pero turismo guiado, pero ahí, por ejemplo, yo digo, el turismo que más afecta al medio ambiente en la naturaleza es justamente este turismo masivo. Y más bien hay que ir a un turismo de exclusividad, porque un área protegida, un área sensible, puede ser dañada cuando hay un turismo masivo. Ahí tiene que ser un turismo científico, un turismo de élite, un poco como se hace con Galápagos. En Galápagos hay que tener mucho cuidado con las especies naturales y hay islas a las que solo va un turismo de élite. En nuestra Amazonía igual. Yo creo que a los parques nacionales hay que llevar turistas, pero que generen ingresos importantes. O sea, ahí no se puede masificar, que vengan de todo el mundo y se afecte al medio ambiente y la naturaleza. Y eso exige también grandes inversiones. O sea, usted ya tiene que, ahí para ese turismo de élite, tener hoteles, tiene que tener de 4 y 5 estrellas. O sea, tiene que tener un nivel, ¿no es cierto?, ya de tratamiento muy alto, de seguridades, de cuidados, de rutas, ¿no es cierto?, y preparadas, exclusivas para este tipo de turismo. Economista Almeida, y de manera general, esta propuesta recoge todos esos puntos importantes para lograr precisamente lo que dice su nombre, el fortalecimiento del turismo y la reactivación económica, que es lo que también estamos buscando en un país como Ecuador, en donde la situación económica es compleja. ¿O qué considera usted? ¿Le faltaron algunos puntos? Yo diría que es un primer inicio que me parece importante, porque la ley es demasiado general. Este ya topa puntos más específicos. Y solamente para decir que países desarrollados como Francia, Italia, eh, España, incluso Estados Unidos, una de sus fuentes principales, quizá la principal en algún país de estos, es el turismo, es el ingreso por turismo, es decir, su mayor fuente de ingresos de divisas es por turismo, porque son países que tienen una tradición, una historia, en el caso de los países europeos, y Estados Unidos tiene obviamente una infraestructura espectacular, ¿no? En Walt Disney, en Los Ángeles, en Nueva York, etcétera, que un poco son los referentes mundiales de este tipo de actividad, en conciertos, en infraestructura, en parques nacionales, en parques como es Walt Disney, ¿no? Un parque que es de juegos, donde usted tiene Magic Kingdom y tiene otra serie, incluso parques acuáticos que son famosos a nivel mundial. En el caso del Ecuador, que es más bien, tenemos recursos naturales espectaculares, tenemos unos sectores ecológicos, ¿no es cierto? Pisos ecológicos únicos. Tenemos en la Amazonía, en la sierra, en el litoral y en Galápagos. Yo creo que lo que se puede aprovechar es justamente esa riqueza natural para desarrollar este tipo de turismo. Pero, insisto,
Eso exige grandes inversiones, porque tiene que ser un turismo que deje muchos recursos. No puede ser un turismo de masas, masificado. Para eso está un turismo interno, que hay que activar el turismo interno. Pero el turismo internacional que viene al país debería ser de un nivel medio alto, es decir, de un nivel medio hacia arriba, y porque, insisto, deje divisas y aproveche, ¿no es cierto?, las bellezas naturales, pero para eso también tenemos que tener una gastronomía de calidad, una infraestructura hotelera de primera línea, seguridad en transporte, etcétera, que también un poco señala la ley, que hay que promover la seguridad de los vehículos de turistas. Uno tendría que decir promover la seguridad en el país. Yo creo que ese es el primer elemento para poder desarrollar un turismo de calidad, que quieran venir los turistas a Ecuador porque sienten un país seguro, un país maravilloso, con un medio ambiente, con recursos naturales únicos, con una gastronomía única, y yo creo que eso puede ayudar para incentivar a este sector. Pero hay que pensarlo ya en un poco más en grande, ya no podemos pensar en solamente un plato típico, sino un plato típico que sea servido a nivel de gourmet, para un nivel y un estrato de turismo más exclusivo. Yo creo que por ahí tiene que, tal vez eso sea lo que le falta un poquito a esta ley, o sea, incentivar este turismo más de calidad, más de valor agregado, más de un sector. Almeida, le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente día y gracias por acompañarnos en esta entrevista y por su análisis. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio comunitario de la Red Corape, que ya regresamos.